y latinoamericanos. Vamos a ver estos autores que han marcado una diferencia dentro de lo que es la historia de la literatura en Sudamérica, en Hispanoamérica. Entonces vamos a iniciar primeramente hablando un poquito acerca de la literatura durante la época republicana. La República Jóvenes surge después de la etapa de la independencia. Bolivia y el resto de Sudamérica decide comenzar su propia forma, su propia organización, tanto política, literaria, artística, decide iniciar una nueva etapa. Entonces, antes de la fundación de la República de Bolivia, totalmente dicha como lo conocemos ahora, ya se contaba con cierta producción literaria. Esta producción literaria estaba dirigida principalmente a cantos, a rezos, a ciertos cuentos, mitos y leyendas que pertenecían a los pueblos indígenas originarios de Bolivia. No estaba dirigido propiamente dicho a una literatura vasta, una literatura nueva, sino que era una literatura que ya habíamos adquirido de pueblos antiguos. La población boliviana está conformada en su mayoría por indígenas y mestizos, es decir, indígenas puros y también personas que han resultado de la unión de un español con algún indígena. Esta mezcla de personas, esta mezcla de culturas ha logrado que Bolivia sea cultivada y enriquecida en una literatura nacional, una literatura que refleja este cambio, este movimiento, esta mezcla de estas dos culturas, de estos dos tipos de personas. Durante esta etapa, uno de los autores que más va a sobresalir es Juan Huelpa Rimachi, con su obra titulada 12 poemas. Esta obra, como tú sabrás, es una obra que está escrita en quechua, el quechua original, y que poco a poco se ha ido traduciendo. Uno de los poemas más reconocidos es Madre, que habla sobre cómo él añora volver a ver a su madre que había muerto culpa de uno de los hacendados que se había quedado. Entonces, una de estas obras también ha sido reflejada en el siglo XIX por el historiador Gabriel René Moreno, quien ha sido uno de los principales precursores de las letras bolivianas, no solamente en el ámbito de las novelas y los cuentos, sino también en el ámbito histórico, pues él ha recopilado muchos sucesos que han sucedido después de la época de la independencia, durante la época republicana, y lo ha ido plasmando en los libros que él ha logrado escribir. El romanticismo en Bolivia, se le llama a esta etapa romanticismo porque durante esta etapa dejamos el reclamo, porque el inicio de la literatura boliviana es un reclamo a lo que habían hecho los españoles al momento de la colonización. El romanticismo inicia con las guerras que teníamos dentro de Bolivia. Estas guerras provocan que uno tenga esa añoranza, esas ganas de vivir por nuestro país, ¿no? Es decir, exaltar el patriotismo dentro de lo que es Bolivia. Se divide en tres etapas principales. La primera etapa, que va a finalizar con la caída de Mariscal Andrés de Santa Cruz el año 1839, donde va a iniciar el neoclasicismo y el romanticismo. Neoclasicismo entendido como esa etapa en la que no nos queremos olvidar lo que nos han dejado los europeos y queremos crear algo nuevo con lo que había y con lo que tenemos. Entonces queremos crear algo nuevo. La segunda etapa fue durante la presidencia de Mariano Melgarejo, donde han sido exiliados muchos escritores como Tristán Roca, Santiago Vaca Guzmán, entre otros. Estos escritores jóvenes estaban denunciando lo que estaba sucediendo en Bolivia. Obviamente a los poderes políticos nunca les va a interesar lo que está sucediendo, pues lo van a tomar como una represalia hacia su gobierno. Entonces, muchos autores han sido asesinados, han sido exiliados, han sido prácticamente desaparecidos por mandato de estos presidentes. La tercera etapa se va a dividir entre el año 1879 a 1928. Es el año donde fallece la famosa escritora poetisa Adela Zamudio. Y la obra Juan de la Rosa del año 1885 es una novela histórica, escrita por el autor Nathaniel Aguirre. Hoy en día, tanto la poetisa Adela Zamudio como la obra Juan de la Rosa son las más representativas de lo que es la literatura latinoamericana. Literatura latinoamericana como esa literatura que nos muestra la realidad que viven las personas simples y sencillas. Existen algunos representantes de esta etapa republicana, como son Ricardo José Bustamante, Benjamín Blanco, Félix Reyes Ortiz, Claudio Pinilla, José Manuel Loza, Federico Suazo, el hijo, Ángel Martínez, José Vicente Ochoa,
Rosendo Villalobos, Daniel Calvo, Mercedes Belzu de Dorado, Daniel Campos, Manuel José Cortés, Jorge Delgadillo, Francisco María del Granado, María Josefa Mujía, Adela Zamudio, Daniel Sánchez Bustamante, Franz Tamayo, Ricardo Jaimes Freire y Natalia Palacios. Todos estos escritores que han nacido después de la época independentista, durante la época republicana, mostrando a través de sus escritos pues lo que se estaba viviendo cuando Bolivia surge como un país independiente. Obviamente algunos también basándose en las guerras, en los conflictos que hemos tenido como país. También es importante recordar que la literatura muchas veces ha sido guiada por los sucesos que han sucedido, ¿no? Como el caso de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, la Guerra del Acre. Todos estos conflictos jóvenes generan una nueva literatura, generan una nueva forma de escribir en nuestros autores. Y pues la Guerra del Pacífico no ha sido la diferencia. Durante el gobierno de Hilarión Daza, este presidente, que se dice, ¿no?, entre comillas, ha preferido el carnaval que defender lo que es Mejillones, Antofagasta, y se ha iniciado la Guerra del Pacífico. Esta guerra jóvenes ha traído un duro golpe no solo a la economía y la pérdida también de los territorios bolivianos, sino que también ha generado que se cree una nueva literatura, una literatura que trataba de demandar lo que había sucedido, demostraba los errores que se habían cometido. Y una de las obras más llamativas de esta etapa va a ser Guano Maldito, de Joaquín Aguirre Lavallén. Esta obra que nos habla de cómo sabemos que el guano es la deposición de los animales marinos, no es otra cosa el guano. Obviamente sirve para poder acrecentar los sembradíos, etcétera, pero es la deposición, es el excremento de los animales, de las aves marinas. Y pues por eso se ha iniciado la Guerra del Pacífico, ¿no? De ahí el nombre de Guano Maldito. Durante esta etapa también se han escrito otro tipo de obras con diversos tipos de mensajes: Juan de la Rosa, de Bronce, indigenismo, la Chascañao y neoclasicismo, Los deshabitados, la época más actual, Aluvión de fuego, cuando hablamos de la época de las guerrillas, El metal del diablo, la etapa de la revolución del 52, por ejemplo, Matías el apóstol suplente, la etapa de las guerrillas, Manchaypuytu, que nos habla ya de la etapa más moderna, Felipe Delgado, novela urbana, Tierras hechizadas, una novela también urbana, está matizada con lo que sucedía en los pueblos y la ciudad, La candidatura de Rojas, que es una especie de alegoría, es una especie de crítica a cómo los políticos durante esta etapa pues se promocionaban. Tirinea de Jesús Urzagasti, que es una obra bastante interesante, muy bonita, muy compleja de entender, pero también muy bonita de leer. Luego tenemos las obras de Los fundadores del Alba, de Renato Prada de Oropesa, que nos habla sobre la guerrilla, ¿no?, la etapa del Che Guevara, En las tierras del Potosí, de Jaime Mendoza, La explotación del oro y la plata, y Yanacuna, de Jesús Lara, que nos habla sobre la vida del indígena una vez que entra en la etapa republicana. Todas estas obras, queridos jóvenes, han tenido un matiz diferente para cada una de las etapas. Cada una de estas obras tiene no solamente lo que estaba sucediendo en ese momento en la sociedad, sino también tiene una partecita del mismo autor poniendo su opinión sobre lo que se estaba viviendo. Muy bien.